no eran capaces de reconocerlo. En este episodio en que Jesucristo resucitado, dice el texto, que en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, con estos dos discípulos. Señor, viene a nuestro encuentro. Es el primero que nos busca. Pero la luz, Cristo resucitado, viene al encuentro de aquellos que habían compartido con Él, que lo conocían, que tenían experiencia de cómo actuaba, de sus palabras. Y sin embargo, no lo reconocieron. Y es más, sabían, porque Él lo había advertido, que debía padecer y tenía que resucitar al tercer día, que eso iba a ocurrir. Y las Escrituras, de toda la revelación del Antiguo Testamento, hablaban de esto mismo, cómo el Mesías tendría que padecer, pero la muerte no sería su destino. Es más, tenían el testimonio de algunas mujeres que habían encontrado el sepulcro vacío, el anuncio de los ángeles y que lo habían visto a Él mismo. Y habían llevado la noticia a los demás discípulos. Es más, también Pedro y Juan habían llegado al sepulcro, lo habían encontrado vacío, y dice el Evangelio de San Juan que vio y creyó. Pero a pesar de toda esta cantidad abrumadora de evidencias, todavía no eran capaces de reconocerlo porque estaban ciegos. Y eso que la palabra de Dios nos dice que todo asunto quedará zanjado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ellos tenían abundancia de testigos, testigos fidedignos. Es que no habían investigado la veracidad de su testimonio, es que no habían investigado todo lo que estaban diciendo. ¿Cuál era el problema? No eran capaces de reconocerlo. Sus ojos estaban ciegos. La luz delante de ellos y ellos ciegos. Por la incredulidad, por la tristeza, por estar fijados en sus criterios, en sus pensamientos, en lo que su mente les decía, y no abrirse a la verdad, y no dejarse iluminar y transformar por la verdad, por el testimonio, por la palabra de Dios y por las mismas palabras de Cristo que anunciaban todo esto. ¿Qué misterio? El del hombre que es buscado por Dios. Cristo vivo viene a nuestro encuentro, la luz en medio de las tinieblas, y los hombres tantas veces, en vez de abrirnos a la luz, seguimos cerrados, seguimos ciegos. Pero el Señor tiene misericordia. Él viene a nuestro encuentro para sanar nuestra ceguera, para sacarnos de esa oscuridad, para iluminar nuestra vida y guiarla por un camino nuevo, para transformarla. Pero necesitamos entender esto, entender que Él es la luz y que en el hombre lo que hay es engaño. Esto es de lo que trata esta expresión de ceguera espiritual a la que se refiere este Evangelio. Y esto es lo que padecían, esta enfermedad espiritual, esta ceguera del espíritu, es lo que padecían estos dos discípulos. No estamos hablando de los enemigos de Cristo, de los del mundo, discípulos suyos, que todavía tenían un problema que les impedía caminar en la luz, caminar en la verdad, caminar en Cristo, vivir en su voluntad, en sus planes, colaborar con Él. A pesar de que tenían tantas ayudas. Pero hay una transformación. El Señor primero los reprende. ¡Qué necios y torpes sois! ¡Qué necios y torpes sois! El Señor espera fe, espera apertura, espera docilidad,
espera acogida a su palabra, espera por lo menos que haya un interés y una búsqueda hasta el final que hubiese llevado a estos discípulos a preguntar a aquellas mujeres testigos de la resurrección, a investigar con cuidado todo, luego a orar, a discernir, a pedir luz a Dios que se le habría dado. Pero se ve que no habían hecho nada de esto. Demasiada tristeza, demasiada incredulidad, demasiado miedo, demasiado estar aferrados a sus criterios y impedidos de creer lo que tenían delante de sus ojos. ¡Qué necios y torpes sois! El Señor reprende la incredulidad, reprende esta actitud de no creer lo que ya habían dicho los profetas. Tenían todo delante de ellos, pero no les aprovechaba. Y empieza con paciencia, con misericordia, a explicarles la verdad, a abrirles el entendimiento mientras les va revelando toda la Escritura, toda la palabra de Dios que se refería a Él. Todo hablaba de Él, todo se había cumplido en Él. Y les va abriendo el entendimiento con la comprensión de la palabra de Dios y con su presencia, con su Espíritu. Finalmente llegan a esa aldea y allí lo reconocen, se les abrieron los ojos al partir el pan. Se les abrieron los ojos. Es decir, cuando el Señor les ha abierto el entendimiento con su palabra, con su enseñanza, con la Escritura, y además muestra su presencia eucarística cuando realiza el signo sacramental, actualiza ese signo de la Eucaristía. Se les abrieron los ojos. Hubo un milagro, un milagro. Esa ceguera cedió, desapareció. Esa ceguera fue sanada, porque el Señor es el que sana nuestra ceguera. El Señor es el que nos ilumina para que veamos. Y lo reconocieron. Cuánto necesitamos acudir a este médico del Espíritu, escuchar su palabra y adorar su presencia eucarística entre nosotros, para que Él sane nuestra ceguera, reconociéndonos ciegos delante de Él, para que sane y salgamos de nuestra ceguera y podamos ver en el Espíritu con claridad, discernir la verdad, conocerlo mejor, vivir más unidos a Él. Es un misterio, la luz y junto con la luz, las tinieblas que son fruto de la ceguera. Pero si buscamos de verdad, si nos abrimos a Él, a su gracia, a su misericordia, si nos reconocemos necesitados de su sanación, Él nos dará la luz de la vida. Él nos sanará para guiarnos por un camino nuevo. Él sanará nuestra ceguera. Ceguera que es pecado, porque la incredulidad es pecado. Porque no confiar en la palabra de Dios es pecado. Porque no dejarnos transformar por su luz es pecado. Es resistencia a su espíritu y a su obra. Pero el Señor viene a perdonar y sanar. Viene a renovar los corazones, las vidas que se le abren, que se dejan sanar por Él. Pues que Cristo resucitado, nuestra luz y nuestra vida, tenga misericordia de nosotros y nos encuentre abiertos para acoger su luz. Así sea.